mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Romanos 16, 17 al 20. Llevamos casi un año en la carta de Romanos, casi un año, ya estamos a punto de terminar. La meta era terminar hoy, era la meta, pero uno propone y Dios dispone, así que dice el refrán, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone, así que no vamos a terminar este domingo. Recordamos o le damos que... recordamos que el Viernes Santo tenemos un culto especial, que no lo anunciamos, el Viernes Santo tenemos un culto especial, así que a la misma hora, 10:30, siempre va a ser el culto Viernes Santo, así que para que lo tengan presente y que puedan también invitar personas. Y el domingo de resurrección, oye, tenemos tantos anuncios que no se terminaron con la parte de los anuncios. El domingo de resurrección tenemos bautismo, así que le damos gracias al Señor. Esa semana va a ser una semana llena de muchas emociones, así que si Dios transformó su alma y usted no se ha bautizado, comuníquese con nosotros para eso. Bueno, Romanos 16, 17 al 20. La palabra del Señor dice así: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Aviva nuestros corazones por medio de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es un tema medio difícil en algunos aspectos. Y es porque vamos a hablar de las falsas doctrinas. Y cuando yo me puse a estudiar las falsas doctrinas, yo me di cuenta que las falsas doctrinas, escuché predicaciones de gente que son falsas doctrinas, y el problema es que ellos hablan que ellos son la verdadera doctrina y que son los demás los que predican falsa doctrina. O sea que cuando uno escucha a los predicadores de falsa doctrina, ellos entienden que están diciendo la verdad. Entonces eso hace más difícil, obviamente, porque ellos no van a decir, le estoy mintiendo, pero hace más difícil identificar quién es falsa doctrina de quién es sana doctrina. Y una de las cosas que hace difícil a los hermanos en Cristo, cuando digo los hermanos no estoy hablando simplemente de esta iglesia, estoy hablando al pueblo de Dios, es que hay muchos pastores que creen en la sana doctrina, pero no creen en la preparación formal. No creen en la preparación formal. Y son personas que son en contra de los seminarios, en contra de los estudios formales de diferentes áreas. Y son personas que aún dicen, no, es que la doctrina divide. Es mejor no estudiar doctrina porque la doctrina divide. Mis hermanos, si la doctrina divide es porque debemos estar divididos de esas personas. Entonces, hay veces que la gente dice, yo no he estudiado doctrina. Predicadores dicen, yo no he estudiado doctrina. Y cuando los escucho predicar, me doy cuenta de que es verdad. No estudiaron doctrina. Y la doctrina es tan importante porque la doctrina conecta la Biblia con la misma Biblia. Y una de las cosas donde los falsos profetas y falsos maestros se amparan es que te citan la Biblia, pero no te conectan la Biblia con la Biblia, y eso hace que mucha gente quede engañada. ¿Por qué? Porque escuchan la Biblia y dicen, si él está citando la Biblia, pues entonces significa que es correcto porque está citando la Biblia.
Pero si no la cita bien y no utiliza la Biblia completa para explicar lo que quiere decir, lo más seguro es una falsa doctrina. Estaba escuchando esta mañana a una persona que estaba diciendo que el problema con las profecías es, dieron un taller de falsa doctrina, porque ellos dan talleres de falsa doctrina. O sea, los que tienen falsa doctrina dan talleres de falsa doctrina. Entonces, esta mujer estaba diciendo que el problema no es que la profecía esté mal cuando ellos profetizan algo. Lo que está mal es el corazón. Y utilizan a Balaam como ejemplo. Así que hay cosas, cuando uno las ve, ella citó Apocalipsis capítulo 2, cuando estaba citando a Balaam, y citó Números, si no me equivoco. O sea que ella está citando a la Biblia, pero lo que está citando lo que está diciendo la Biblia es completamente incorrecto. Y Pablo, antes de terminar la carta a los romanos, es como si Pablo pegara un freno, después de saludar y saludo a este, y saludo a este, y saludo a este, y de momento pega un freno y dice, espérense, antes de terminar, yo quiero hablarles de que tengan cuidado con la falsa doctrina. Y no tan solo lo dice ahí, lo dice en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo le está escribiendo a los corintios y le dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Entonces, ¿por qué esto de Corintios es importante? Porque cuando Pablo escribe Romanos, Pablo está en Corinto. Cuando Pablo habla de la depravación total de Romanos, y lo dice en el capítulo 3, Pablo está en Corinto. Así que es como si Pablo estuviera viendo toda la depravación total del hombre en Corinto. Por ejemplo, en Corinto, cuando un hombre tenía relaciones fuera del matrimonio con muchas mujeres, se le llamaba vamos a corintiar. Así de depravado era Corinto. Cuando un hombre practicaba eso en otras partes de Roma y en otros lugares, se le conocía como vamos a corintiar. Entonces Pablo está en Corinto. Recuerden que en el capítulo 16, versículo 1, Pablo recomienda a Febe de Cencrea porque era un puerto de Corinto. Así que Pablo está en Corinto y ve la depravación del hombre en Corinto y le escribe a los romanos de la depravación del hombre. Así que Pablo siempre estuvo luchando con las falsas doctrinas, lo vamos a ver más adelante. Y dentro de todo lo que estaba leyendo, llegó a mis ojos un estudio que hicieron los de Lifeway Research y Ligonier. Ellos en el 2022 hicieron un estudio en el pueblo evangélico y le hicieron preguntas claves al pueblo evangélico. Y estas fueron las respuestas del pueblo evangélico. Estamos hablando del pueblo protestante. Primero, el 56% de los encuestados entendieron que Jesús no es el único camino al Padre. El 56% de los evangélicos en Estados Unidos no estamos hablando de países en otro lugar, no estamos hablando de Estados Unidos. 56%, mira lo que dice. No, dale para atrás. Dice, Dios acepta la adoración de las personas de toda la religión, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. En un momento dado, nosotros estamos en nuestra misión en el otro lado del mundo. Y el último día que estamos en la misión, estamos haciendo de cómo estuvo todo. Una de las personas que fue con nosotros dijo, bueno, si total, todos tenemos el mismo Dios. Obviamente no era de esta iglesia, porque si llega a ser de esta iglesia tú eres excomulgada. No, porque era mujer. Pero si fuera hombre también tú eres excomulgado. Exacto. Entonces, estamos en la oración. Yo creo que Carlitos Ruiz estaba al lado mío. Estamos en la oración
Y cuando esa persona está orando eso, yo hago. Y yo digo, no. Y tuve que corregirlo y le dije, no tenemos el mismo Dios. Si tuviéramos el mismo Dios, no tendríamos por qué ir. Una de las razones es que no tenemos el mismo Dios. Y estoy recalcando esto porque si usted está aquí y usted cree que tenemos el mismo Dios, no tenemos el mismo Dios ni con el judaísmo. Es importante. El judaísmo y nosotros, los judíos y nosotros que creen que son judíos y nosotros no tenemos el mismo Dios. No lo tenemos. Y yo sé que muchos pueden decir, espérate, pero ellos tienen el Antiguo Testamento. Sí, pero ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos no creen en esa Trinidad. Entonces, el Hijo dijo, el que no tiene al Hijo tampoco tiene a ¿quién? Al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Entonces es importante que me gustó porque entienden que el judaísmo tenemos el mismo Dios, no tenemos el mismo Dios. Y le estoy recalcando por si acaso hay alguien que piensa que lo tenemos, no tenemos el mismo Dios. Estados Unidos necesita el Evangelio. Miren esa gráfica que va a salir ahora. Mire esto. Dios acepta la adoración de todas las religiones. Mira lo que ellos piensan. En el 2016, 48%. En el 2022, el 56%. Piensa que Dios acepta la adoración. Estamos hablando de los creyentes, de los evangélicos. Piensa que Dios acepta toda la adoración de cualquiera. Número 2. Sacaron las 5 herejías. Número 2. Jesús fue creado por Dios. Eso es lo segundo que ellos creen. ¿Sabes cuánto creen eso? Miren cuánta gente cree eso. El 73% de los creyentes en Estados Unidos creen que Jesús fue creado por Dios. Jesús no fue creado. Jesús es uno con el Padre. El Padre y el Hijo son uno. Por eso Él dice, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no es una persona creada. La Biblia dice que Él es el eterno Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y dice que lo que está en el principio, si ve Colosenses capítulo 1, dice, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. Pero el 73% de las personas creen que Jesús fue creado por Dios. No. Y si usted tiene dudas de eso, por favor, después del culto, de verdad que sería un gozo para nosotros explicarle por qué no es así. De verdad que sí. Miren el cambio. Jesús fue creado por Dios. 2016, 71 personas, 71%. El 2022, 73%. Pero ¿sabe lo que es 73%? O sea que de cada 100 personas, 73 creen eso. ¿Qué pasa? Si el 73% cree que Jesucristo fue creado, entonces mira lo que viene después. El 43% de los creyentes creen que Jesucristo no es Dios. Digo, déjame cambiarle de los creyentes, no, de los evangélicos. Porque el que es creyente tiene que creer que Jesucristo es Dios. Déjame cambiar la terminología. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que no puede haber un creyente que piense que Jesucristo no es Dios. A menos que tenga una mala teología y que haya sido enseñado mal. Porque los evangélicos, el 73% cree que Jesucristo no es Dios. Cuarta herejía. El Espíritu Santo no es un ser personal. ¿Sabes cuántos dijeron eso? Que el Espíritu Santo no es una persona. El 60% de los evangélicos tenían algo de confusión acerca del tercer miembro de la Trinidad.
creyendo que el Espíritu Santo es una fuerza en lugar de un ser personal. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el 60% de los evangélicos tenían dudas de eso. La quinta, los humanos no son pecadores por naturaleza. Los seres humanos no son pecadores por naturaleza. ¿Sabes cuántos creen eso? Miren, el 57%. Dice, también estuvo de acuerdo con la declaración de que todas las personas pecan un poco, pero la mayoría de ellas son buenas por naturaleza. Miren las estadísticas. Miren esto. Esta estadística está fuera de liga. Miren esta estadística. Bueno, yo no sé si vamos a terminar hoy este texto, pero miren esta estadística. La estadística azul oscura es adultos estadounidenses. No son creyentes. Adultos, cualquier adulto. Y la azul clara son los que dicen que son creyentes. 57% en 2022 dice que el hombre es bueno y el 66% en general dice que el hombre es bueno. Si ustedes ven, lo que se llevan son 9%. Por eso es que hay que reevangelizar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasamos de ser una iglesia fundamentada en la doctrina de los apóstoles de Efesios 2, que dice edificado sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra? ¿Cómo es que pasamos de ser una iglesia, aunque tengan diferentes denominaciones, pero ser una iglesia centrada en el Evangelio, a ser una iglesia que no está centrada en el Evangelio, sino centrada en el hombre? Porque mucha gente no hizo caso a lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice esto: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Pero ¿de quién es el primero que hay que tener cuidado? ¿De quién? De mí. Los pastores y los líderes y los creyentes deben tener cuidado primero ¿de quiénes? De nosotros mismos. No del de afuera, de nosotros mismos. Pablo le está escribiendo, Pablo se está reuniendo con los líderes de Éfeso, en la ciudad de Mileto. Pablo se está despidiendo. Pablo dice, es la última vez que van a ver mi rostro porque voy camino a Roma. Es la última vez que ellos ven el rostro de Pablo. Estas son las últimas palabras de Pablo a los pastores de una iglesia o de la iglesia en Éfeso. Y él les dice estas palabras. Imagínense la emoción de esas palabras. Esas palabras tenían que tener cargadas de emoción, tenía que haber quebranto. Bueno, hubo quebranto porque después ellos se tiraron encima de Pablo a llorar porque Pablo iba a morir. Y Pablo, las últimas palabras, imagínense esas últimas palabras de Pablo a los líderes, les dice: tengan cuidado de ustedes, de vosotros y de todo el pueblo, la grey, en medio del cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mira lo que dice el versículo 29, porque sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Pero ¿sabes qué es lo más terrible de eso? Mira qué es lo más terrible de ese pasaje. No es, el versículo 29, no es que simplemente hay lobos, sino que ¿de dónde salen los lobos? De entre vosotros salen los lobos. Hermanos que amamos, que queremos, que estimamos, se convierten en lobos cuando empiezan a predicar una doctrina incorrecta. Lo que pasa es que
pensamos que el lobo es el que está afuera queriendo dañar, pero dice Pablo, tengan cuidado porque los lobos van a salir de adentro de la iglesia. Por eso se le conoce como apostasía a los apóstatas, porque salen de dentro de la iglesia, dice, que no perdonarán al rebaño. No lo van a perdonar. Y dice, versículo 30, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Pablo está diciendo, tengan cuidado. Yo les voy a decir una nota que quizás no sabe. ¿Por qué aquí se predican libro a libro de la Biblia y verso a verso de la Biblia? No en todos los lugares se predica eso. No estoy diciendo que donde no se predica eso son herejes. No. Hay buenos hermanos que no predican libro a libro de la Biblia. Hay iglesias donde el fundamento es, cada domingo hay una predicación diferente de un tema diferente de diferentes libros de la Biblia. Y hoy predican uno de Lucas y mañana y el domingo que viene uno de Mateo y después buscan uno del Antiguo Testamento y así sucesivamente. Nosotros no predicamos así. ¿Por qué? Porque el Pablo le dice a Timoteo, predica todo el consejo de Dios. ¿Usted cree que esos predicadores van a buscar un texto donde ellos estén mal? ¿Qué usted cree? El que tiene problemas con su hijo, o la esposa problemas con él, o él con la esposa. Wow, yo creo que hay gente que hasta se atreve a hablar temas de matrimonio y después terminan divorciados, porque están en guerra. Pero ¿sabes por qué predicamos libro a libro de la Biblia? Uno, porque los que leyeron la carta a Romanos se supone que la leyeran desde el primer versículo hasta ¿dónde? Hasta el último. Como decía Rosalía ahorita en el estudio, Romanos capítulo 12 viene después de Romanos capítulo 11. Y así sucesivamente. Romanos capítulo 1 al capítulo 11, Pablo muestra la doctrina de la depravación total del hombre y que el hombre no se puede salvar a sí mismo, solamente Cristo lo puede salvar. Y del capítulo 12 al 16 nos viene a hablar cómo se debe vivir a la luz de que Cristo solamente salva. Si yo solamente predico el capítulo 16 sin tener el contexto de todo, no estoy predicando todo el consejo de Dios. ¿Qué pasa con el predicador? Mire, si nos toca predicar de una situación que nosotros estamos viviendo, de falta de perdón, de falta de arrepentimiento, ¿qué se supone que pase primero con el predicador? Que corrija a él primero. El que no predica libro de la Biblia, ¿cómo escoge qué va a predicar? Analice eso. ¿Cómo escoge el que va a predicar? No, porque Dios me puso este texto en el corazón. Y me puso ¿Y cómo tú sabes que Dios lo puso? Lo que sí yo sé es que Dios inspiró libros de la Biblia. Y la bendición que ha sido tomar los libros completos de la Biblia y explicarlos completos. Ha sido una bendición más para el que predica que para el que enseña, que para ustedes. Porque la mayoría de las cosas no las decimos, pero se quedan en el alma. Entonces, Dios trabaja con el predicador a la misma vez que trabaja con la congregación cuando va libro a libro de la Biblia y comienza a decirle al predicador, tú tienes que perdonar, tú tienes que amar, tú tienes que sacrificarte, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Por ejemplo,
La semana pasada hablamos de el sacrificio de la iglesia por la misma iglesia. Todos los saludos. Vimos el sacrificio de la iglesia por la misma iglesia. Ese sábado o esa semana yo le pregunté a Maylí, le dije, Maylí, lee Romanos 16, 1 al 16. Y mira qué hay en ellos que no hay en nosotros. Mira qué hay en esa comunidad de fe que se aman los unos a los otros, que se entregan los unos a los otros y que no hay en nosotros como matrimonio. ¿Qué no hay? Obviamente todo no había. Pero porque yo no puedo pararme aquí y simplemente expresarle lo que dice la Biblia. Hay textos que si no fuera porque están en el libro que nos toca predicar, yo le aseguro que yo no lo predicaría. ¿Usted cree que si yo estoy en pecado, Dios va a poner en mi corazón que hable de mi pecado públicamente? ¿O que coja un texto que tiene que ver con mi pecado? Entonces, no estoy diciendo que el que no predica libro a libro de la Biblia está mal y está en pecado. Lo que estoy diciendo es que el que no predica libro a libro de la Biblia, usualmente la gente no va a entender todo el consejo de Dios. Vas a coger hoy de Romanos 16, mañana de Lucas 14, después de Esdras 3, después del otro esto, y va a empezar, y entonces va a ser como mucho popcorn. Yo sé que tienen hambre, pero va a ser como mucho popcorn con diferentes sabores. Pero cuando nos sentamos en un libro y estamos un año, llevamos casi un año en Romanos, desde el versículo 1 del capítulo 1 y vamos a terminar hasta el capítulo 16. Y nos vamos a alimentar completamente de Romanos. Y nos hemos alimentado completamente de Romanos. Entonces es importante porque mucha gente, no todo lo que lo hacen así no son falsa doctrina, pero la falsa doctrina se cuela, y una de las maneras como se cuela es cuando no se predican libros completos de la Biblia, verso a verso de la Biblia. Cuando no se predica expositivo, como hablábamos en el estudio ahorita. Cuando cualquiera se para y comienza a hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, esta persona se paró y empezó a hablar de Apocalipsis 2. Los mensajes del ángel a la iglesia. Y yo decía, wow, ese texto no está hablando de eso. Ese texto está hablando de otra cosa. Así que es importante eso. Es importante cuando Pablo le está diciendo eso al pueblo. Y si vemos el versículo 19 nuevamente, el versículo 19 él dice, de Romanos 16 él dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo, yo sé, Pablo está diciendo, yo sé que ustedes no están teniendo problemas de falsa doctrina. Yo sé que su obediencia a la sana doctrina ha llegado a muchos lugares. Pero que su obediencia a la sana doctrina haya llegado a muchos lugares no significa que van a intentar de corromperlo. Yo considero que la Iglesia Bautista de la Gracia, a pesar de sus pastores y sus líderes, es de buena doctrina. Es de buena doctrina. A pesar de nosotros. Esa gloria a Dios salió de lo más profundo del corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Si yo no fuera pastor de esta iglesia, yo me congregaría en una iglesia así. Pero que nosotros seamos sana doctrina no significa que se puede colar algo entre nosotros. Y eso es importante. Porque cuando Pablo le escribió, Pablo dice que debemos ser, o nos exhorta a ser como los de Berea. Que cuando Pablo predicaba algo, ellos buscaban en la Biblia a ver si eso era verdad. ¿Y sabes qué? Así nosotros tenemos que hacer. Usted no puede. ¿Sabe por qué muchos pastores no quieren que la gente estudie? Porque no quieren ser cuestionados. No quieren que la gente pueda descubrir que no están diciendo la verdad. Pero la Biblia nos manda a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. ¿Qué significa? Hay cosas que yo voy a decir que quizás no son doctrinalmente o sí son doctrinalmente correctas, pero lo dije de una mala manera.
Pero la Biblia dice escucharlo todo y retener lo bueno. Pero hay cosas que no se deberían ni escuchar. Y toda falsa doctrina termina con un hombre o un grupo de hombres no teniendo a Cristo como centro. Entonces, Pablo le está enseñando esto a los romanos. Pablo le está diciendo, ustedes van bien. No es que están mal, ustedes van bien. No fue como a los Gálatas. Pablo a los Gálatas tuvo que corregirlo y dice, me sorprende que ya tan pronto yo me fui, ahí están predicando otro evangelio. Pablo está corrigiendo a los Gálatas, pero Pablo no está corrigiendo a los romanos. Pablo lo está advirtiendo sin corregirlos. Y una advertencia que también va a nosotros. Así que tenemos que tener cuidado. Número 1, los falsos maestros quieren dañar la iglesia de Dios. Los falsos maestros quieren dañar la iglesia de Dios. Versículo 17 y versículo 18 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Este texto nos da una alimentación y nos dice, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque ellos son capaces de engañar. Son capaces de engañar. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros analizamos los últimos días, yo creo que la mayoría de la gente lo analizamos mal, me incluyo, lo analizamos mal. Por ejemplo, cuando decimos estamos en los últimos días, ¿por qué es? Porque tiembla, porque hay terremotos, porque hay destrucción. Pero Pablo, cuando habla Pablo de las señales de los últimos días, no habla de esas cosas. Miren estos pasajes. Primera de Timoteo 4, 1 en adelante. Mire este pasaje. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo está diciendo, en los últimos tiempos, olvídense de los terremotos, olvídense de las destrucciones, la gente está buscando señales por todos lados. Y tiembla, ese es el fin. Y ese es el fin, pero que se multipliquen iglesias que son engañadoras no es parte del fin. Sin embargo, cuando Pablo va a describir el fin, Pablo está diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Si ustedes ven, dice que va a haber la hipocresía, va a haber mentirosos y va a llevar cauterizada la conciencia. Mis hermanos, nosotros vivimos un pueblo difícil. Cuando digo un pueblo, el pueblo de Puerto Rico es difícil. Hace muchos años atrás, cuando estaba el alcalde anterior, yo fui a una reunión de pastores. Y habían allí como 20. Pero realmente pastores éramos como 2 o 3. El resto eran apóstoles. Había más apóstoles en esa reunión que en la última cena. Sí, de verdad. Yo estaba buscando quién era el que le iba a traicionar. Sí. ¿Y sabes qué pasa con eso? Es que, ¿por qué? No, apóstol, no, porque yo soy un apóstol, no, porque yo soy un profeta, no, porque yo soy... ¿Sabes que el cristianismo también está el bochinche? Y la última noticia del bochinche cristiano es Ana Maldonado.
No, llamada profeta Ana Maldonado. Hace 4 años Dios le dijo que se divorciara de su esposo. Dios le dijo, se divorció de su esposo y su esposo se volvió a casar, creo, no sé ese detalle bien, pero siguió pastoreando a la iglesia y ella abre una iglesia. Pues creo que el año pasado, hace 2 años, Dios le dijo que se casara. No con su esposo, con otro. Y ese otro estaba casado. Pero eso se resuelve con el divorcio. Y hace 3 semanas Dios le dijo que se divorciara. Porque Dios le habla así, le dice, cásate y divórciate. Y empieza y cuando usted es un culto de ella, todo es declarar y declarar y declarar. ¿Y sabes qué? El culto está lleno. Está lleno. Eso es evidencia de que estamos en los últimos días. Y si usted está diciendo, bueno, mencionó los apóstoles que hay en Yauco, ¿sabes por qué los apóstoles no existen? No deben existir porque ya murieron. Yo le voy a decir por qué. En Hechos 1, Pedro se le ocurrió la flamante idea de desobedecer a Cristo. Como nos pasa mucho. Cristo le dijo, Pedro, mira, no hagas nada y cuando venga el Espíritu Santo sobre ti vas a recibir poder. No hagas nada, Pedro, no hagas nada. Y es como un hijo cuando uno le dice que no haga algo y que el hijo lo hace. Pues lo hace. Dios le dijo a Pedro, Cristo le dijo a Pedro, no hagas nada hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8, no muevas un dedo, no hagas nada, Pedro. No. Y Pedro un día, inspirado, no sé si fue que emocionado, se comió algo, no sé, que dijo, bueno, la Biblia dice que si uno no está, hay que sustituirlo. Vamos a sustituir a Judas. Y citó un salmo, o sea que hasta la Biblia usó, pero lo usó mal. Y cuando ellos fueron ¿quiénes pueden ser apóstoles? Y empezaron las características de quién puede ser apóstol. Bueno, tiene que haber visto el bautismo de Cristo. Y tiene que haber sido parte de su ministerio. Y tiene que haberlo visto resucitado. Y ¿sabes? Habían 120 en el aposento alto. ¿Sabes cuántos cumplieron los requisitos de los apóstoles? 2. Estamos hablando de 120 personas. Estamos hablando que Cristo se había ido hace quizás unos días atrás y cuando pusieron tuvo que haber visto su bautismo, tuvo que haber visto su enseñanza y tuvo que haber visto el resucitado. De esos 120, solamente 2 cualificaban 2. Y de esos 2 escogieron a 1. Y yo creo que quizá usted no se sabe el nombre. Ya antes, pero no era para que lo dijeran. ¿Sabe por qué? Porque después nos quedamos con el apóstol Pablo. Porque quien estaba llamando, ¿quién era el que llamaba a ser apóstol? Pedro. Pedro llamó a Matías. Pero Cristo llamó a Pablo. ¿Y qué se sabe de Matías? Nada. Ese nombre, Matías. Pablo, de perseguidor de la iglesia, alcanzando almas. Entonces, sí, esto es importante. Sí, estoy utilizando este texto doctrinalmente, hablando para nutrirnos doctrinalmente, porque es lo que Pablo quiere que hagamos. Si en el aposento alto habían 120 personas, si solamente 2 cualificaron, 2 de 120 que hacía días que Cristo había ascendido a los cielos, ¿quién cualificaría ahora? ¿Quién? No hay nadie que cualifique ahora. No hay nadie. Así que bíblicamente hablando, para ser apóstol tienes que haber visto a Cristo resucitado. Y si tú te preguntas, bueno, ¿y Pablo? Pablo lo vio. Porque en el camino de Damasco se le apareció. Pablo lo vio. Pero ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 15?
Y se le apareció a tal, y se le apareció a Pedro, y se le apareció a Cefa, y se le apareció a esto, y a tantos a la vez. Y por último, Pablo está diciendo en 1 Corintios 15 que el último que vio a Cristo resucitado fue él. Dice, y por último, se me apareció a mí, siendo el más pequeño de los apóstoles. Así que el mismo Pablo está diciendo, ¿quién es el último apóstol? Él mismo. Entonces, todos los llamados apóstoles no deben ser apóstoles. Pero ¿por qué ser apóstoles? ¿Por qué? Buena pregunta que hay que hacer. ¿Por qué te quieres llamar apóstol? Así que Pablo está bien atento a esto. Pablo en el capítulo 2, en 2 de Timoteo 2, 3, 1, mira lo que dice. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles en los últimos días. Pero mira el versículo 2, ¿por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Qué dice al final? Teniendo apariencia de piedad. No se van a vestir como lobos, se van a vestir como ovejas. Y como dice Miguel Núñez, ellos toman la verdad, toman la mentira y le ponen cachispas de verdad. Y por eso a veces lo que dicen nos puede sonar hasta lógico y decimos, oye, es como que medio lógico eso. Y es porque dice Miguel, es que Miguel Núñez dice, porque dentro de la mentira cabe la verdad, pero dentro de la verdad no cabe la mentira. Entonces por eso muchos persiguen eso. Y Pablo vuelve en 2 de Timoteo 4. Vuelve en 2 de Timoteo 4, Pablo a decir esto, dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mis hermanos, eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. Dice aquí versículo 3. Le voy a explicar el versículo 3. La gente le gusta escuchar lo bueno. Y dice el versículo 3 que entonces se acumularán maestros para sí, conforme a sus propios deseos. Como tú lo que quieres es escuchar lo bueno, tú quieres escuchar que estás en victoria, que tú no estás enfermo, que tú estás sano, te declaro sano, que la noche de milagros, sí, porque ellos saben cuándo Dios va a hacer un milagro. Y ellos lo anuncian y le dicen, no, esta noche es noche de milagro, porque Dios va a hacer milagros por medio de mí. Y tú sabes qué pasa, que cuando los milagros no pasan, dicen que es porque la persona no tenía fe. Y ustedes quizás dicen, pero oye, pero ¿por qué Junior le está dando tan duro a eso? ¿Sabes por qué yo le doy duro a eso? Porque una vez en Santa Isabel, un niño estaba muriendo de cáncer. Y los papás iban a una iglesia de estas que creen eso. Y el pastor le decía, decláralo sano, decláralo sano. Y los papás lo declaraban sano constantemente, iban al cuarto a declararlo sano. Y ¿sabes qué? El niño lamentablemente murió. Y cuando los papás fueron a hablar con el pastor, le dijo, pastor, ¿pero qué pasó? Yo lo declaré sano. ¿Sabes qué dijo ese sinvergüenza? Que era que los papás no tuvieron fe. No se sanó porque ustedes no tuvieron fe.
Y yo sé que cuando hablamos de la declaración, mucha gente dice, y se puede hasta tomar a chiste por algunas cosas que declaran. Pero cosas como esas dañan. Por ejemplo, ¿usted sabía que José Luis, ¿se acuerda de José Luis de Jesús Miranda? Era de nosotros los Bautistas del Sur. ¿Usted conoce quién es René Pereira Hijo? Conocido como Renecito. Ese era el mentor de Renecito, de René Pereira Hijo, el pastor. Ese era el mentor de él. De nosotros los Bautistas del Sur, para que te veas, hasta cualquier loquera salió de adentro, de nosotros, cerca de aquí de Ponce, cerca. Y pasó exactamente lo mismo. Genecito a veces, o Pastor René Pereira Hijo, a veces por Gelajal dice, bueno, de cualquier malla sale un jatón. Porque él era discípulo de José Luis de Jesús Miranda, al punto que plantaron una iglesia juntos. José Luis de Jesús Miranda y el pastor René Pereira Hijo plantaron una iglesia juntos en San Juan y llegó a 300, 400 personas. Hasta que llegó el punto que Dios les reveló la sana doctrina y René Hijo dijo, no puedo más. Entonces, Pablo está diciendo, van a levantarse personas que van a querer engañarnos. Y si no estamos sólidos en la fe, vamos a tener problemas. Por eso los estudios bíblicos son tan importantes. Mis hermanos, y esto es importante, nosotros no cobramos más porque usted venga al estudio bíblico. Esto no es un negocio multinivel. Mientras más lleguen, más cobramos. No. El beneficiado porque usted esté en el estudio bíblico no es el que está. El beneficiado es para usted. La razón por la cual queremos que venga al estudio bíblico es porque Pablo dice que los que no conocen la sana doctrina van a estar como viento. El viento los va a llevar para cualquier sitio. ¿Sabes qué dijo Spurgeon? Y con esto termino y seguimos el domingo que viene. Spurgeon dijo esto. Spurgeon dijo, va a haber el momento, eso lo dijo en el año 1800 y pico, va a haber el momento donde en los púlpitos no van a hacer falta pastores. Van a hacer falta payasos que entretengan cabritas. Y hoy vemos los púlpitos lamentablemente llenos de payasos entreteniendo cabritas y cabritos. Y vemos gente alcanzando por medio de actividades. Y todo el tiempo una actividad y no se predica el evangelio, Mis hermanos, miren, y con esto termino. ¿Sabes por qué a los apóstoles los mataron? ¿Sabes por qué los apóstoles los mataron? Y a los creyentes los mataban y los siguen matando. Porque ellos dijeron a viva voz que Cristo es el único camino. Cristo es el único camino al Padre. Y solamente se llega a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Los romanos, como he dicho anteriormente, los romanos no iban a tener ningún problema si ellos le añadían a Cristo a su lista de dioses. Bueno, allí estaba el Panteón, todavía está el Panteón. Y el Panteón todavía está, es un lugar donde tenían un montón de dioses allí. Una cosa es el Panteón en Grecia, el Panteón en Roma. Y tiene un montón, puede entrar todavía, y hay un montón de lugares donde se supone que estuvieran los dioses de ellos. Ellos no iban a tener problema en añadir uno más. La diferencia es que Cristo es el único Dios. Ni tú eres Dios, ni yo tampoco. Y la única manera de llegar a ese Dios es por medio del arrepentimiento y su gracia. Nosotros no podemos ganarnos la salvación, solamente Cristo lo puede hacer. Tú no necesitas una mejor vida hoy. Tú no la necesitas una mejor vida hoy. Tú no necesitas
bueno, sí necesito una mejor vida hoy, pero tú no necesitas simplemente cambiar ciertas cosas. Yo he visto llamados a la conversión que es más bien, yo sé que te sientes mal. Ven a Cristo y todos tus problemas van a ser diferentes. No. Vas a tener más problemas al venir a Cristo. Vas a tener más problemas. Porque en lugares donde antes te querían ya no te van a querer tanto. Pero Cristo vale la pena como para sufrir por Él. Tú no necesitas mejorar tu vida, tú necesitas una vida nueva. Tú necesitas morir a tu pecado. Tú necesitas morir a tus pasiones. Tú necesitas morir a tus sueños. Descubre el campeón que hay en ti. No hay ningún campeón en ti. No hay. No lo busques reflexionando. Por más que reflexiones, no eres un campeón ni una campeona. Eres una persona que tiene un corazón que ha querido satisfacer ese corazón en cosas que no satisfacen. Como se le soltó a los jóvenes el viernes. Salomón buscó la satisfacción de su alma en la sabiduría, en el conocimiento. Salomón dijo, si yo conozco más, voy a estar bien. Y se dedicó a saberlo todo. Todo. Y de momento se reflexionó y dijo, lo supe todo. Y estoy igual de vacío. Y después dijo, pues vamos a hacer algo. Como me dediqué a estudiar y no encontré algo para mi alma, voy a hacer algo, me voy a dedicar a mis deseos. Y voy a hacer todo lo que yo quiera hacer. Todo lo que yo quiera hacer lo voy a hacer. Y Salomón hizo todo lo que él quiso. El capítulo 2 de Eclesiastés dice que él no se negó nada frente a sus ojos. Él lo hizo todo. Quería dormir, se acostaba a dormir. No tenía un papá que le dijera, levántate. Tú sabes lo que es tú decir, no me negué a nada que mis ojos quisieron. ¿Tú sabes lo que es eso? Toda tu vida, desde que tú te levantas, tú quieres cosas que tú no puedes alcanzar. Y Salomón lo alcanzó todo. Todo lo que él deseó lo tuvo. Todo. Todo. Y de momento él dice, diantre, que todo esto es como correr tras el viento. Mi alma sigue vacía. Voy a hacer algo. Me voy a dedicar a la bebida. Capítulo 2, versículo 3 de Eclesiastés. Y se dedicó a beber. Y le pasó lo mismo que le pasó a los borrachos. Que bebían para olvidar. ¿Y qué hace la bebida? Terminan llorando. Las bebidas no ahogan las penas. Las ponen de relieve. Sí, te ahogan las penas. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Salomón dijo, ok, no encontré la felicidad de mi alma no la encontré en la sabiduría, aprender, no lo encontré ahí. Mis deseos, lo que yo quiero, que es lo que predica el Evangelio de la Prosperidad, lo que le predica el Evangelio de la Prosperidad es, tú eres el más importante, declara lo que tú deseas. Salomón tuvo todo lo que él quiso y al final Salomón terminó diciendo, para mí todo esto es vacío. Ok, pues voy a ahogarme en la bebida. Y Salomón se ahogó en la bebida. Y después reflexionó y dijo, tampoco. Pues vamos a hacer algo. Voy a tener fortuna. Porque si tengo dinero, lo resuelvo todo. Y desde el capítulo 2, versículo 4, 5, hasta el capítulo 2, versículo 9 o 10, Salomón está diciendo todo lo que tenía. Y dijo, y tuve palacios, y tuve viñedos, y tuve. Y al final de sus días, Salomón en el capítulo 2, versículo 11, termina diciendo, parafraseando, dice, todo es vanidad y correr tras el viento. Si ustedes ven, todo lo que Salomón tuvo es lo que el Evangelio de la Prosperidad le promete a la gente. Le promete, desea todo lo que tú quieres. El dinero lo resuelve todo.
Y una persona que lo hizo terminó diciendo, no sirve para nada. Solamente Cristo llena. La sed y el vacío que tú tienes en tu corazón, solamente Cristo lo va a llenar. Y esa es la sana doctrina, o parte de la sana doctrina. Cristo dijo en el último y gran día de la cena, Juan capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque correrán de su interior ríos de agua viva. Salomón tuvo sed, pero primero se cansó buscando saciar esa sed donde no la encontró. Hasta que al final supo que solo Cristo llena la sed. Tú también tienes sed. Creyente o no creyente, tú también tienes sed. Y yo también. No perdamos el tiempo tratando de llenar la sed, saciar la sed en otras cosas. Solo Cristo. Pero es todos tus sueños arrojarlos en la cruz. Todos tus deseos arrojarlos en la cruz. Cuando tú vienes a Cristo, ya tú no eres el dueño de tu vida, ahora Él es el dueño de tu vida. Ese es el verdadero evangelio. Muere a tus deseos, muere a tus sueños, muere a tus pasiones y entrégale tu alma a Cristo, porque es el único que llenará tu alma y no necesitarás nada más. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque correrán de su interior ríos de agua viva. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que es la única verdad. Padre, estamos viviendo en tiempos donde la falsa doctrina está gobernando cada espacio. Señor, ayúdanos a nosotros conocer la sana doctrina y vivir la sana doctrina. Padre, ayúdanos a predicar la sana doctrina. Mira, Padre, hoy aprendimos todo lo que creen la mayoría de los evangélicos. Padre, es de espanto. Padre, la mayoría de los evangélicos no creen que tú eres Dios. No creen en la Trinidad. Padre, significa que están yendo a las iglesias y no se les está enseñando la sana doctrina. Padre, te pido perdón, Señor, por aquellas veces que solamente creemos que la doctrina es algo que adorna. Y la doctrina no es el adorno. La doctrina es la gran enseñanza donde tu palabra dice que edifiquemos nuestras vidas sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, teniendo a Cristo como la principal piedra. Señor, edifica nuestras vidas sobre esa sana doctrina. Y Padre, así como has hecho con muchos pastores que estaban en doctrina falsa y después han cambiado a sana doctrina, yo te pido por ellos que tú les reveles a Cristo. Y Padre, que nosotros nos fundamentemos en ti para que puedan venir vientos de doctrina falsa y nunca nos muevan. Porque la verdadera doctrina es aquella que tiene a Cristo como centro. Porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Padre, te suplicamos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.